Muy buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con la lectura del texto de Estado Boliviano y Yayo Andino, Tierra y Territorio en el Norte de Potosí, del profesor inglés Tristan Platt, ¿no? Y hablamos un poco sobre el contexto en el cual se ha escrito este libro, hablamos un poco sobre la presentación del texto, donde da un pantallazo muy claro sobre lo que va a tratar en su investigación. Y bueno, hablamos sobre algunos elementos que tomar en cuenta, que es una investigación centrada en un determinado espacio geográfico, tiene cierto grado de limitaciones porque no abarca todo el territorio boliviano, a todas las zonas, sino a Potosí específicamente. Entonces lo que se está estudiando es básicamente lo que ha sucedido en un espacio geográfico en Bolivia, ¿no? Bueno, los antecedentes en este capítulo, que es el primero, él va a hacer referencia a los antecedentes del debate republicano. La idea de república es una idea que tiene ambigüedad, significa distintas cosas, ¿no? Pero se está refiriendo a inicios, ¿sí? A la primera parte de la república y los cambios que se han dado al momento de la independencia de Bolivia, ¿no? Pasa a ser una monarquía a una república. Bueno, lo que va a ocurrir con el profesor Tristan Platt en su texto, ¿no? Este es su texto, lo que nos va a decir en la página 67 es básicamente lo siguiente. El, lo que va a decir, a fines de la colonia, este comercio había sido no solamente regional, el comercio que se tenía en la zona que él está estudiando, que es el norte de Potosí. Este comercio había sido no solamente regional, sino que se extendía fuera del departamento de Potosí hasta Oruro y La Paz, alcanzando incluso la costa del Pacífico. En 1787, el intendente de Potosí, Juan del Pino Manrique, había comentado como los indios del pueblo de Chayanta lo siguiente: bajan a los valles de Micañi, San Pedro y Carazi, en que poseen tierras y con las harinas y granos que conducen a La Paz, Yungas y Oruro, retornan coca, algodón y ají, extendiéndose algunos hasta la costa donde regresan con aguardientes. Lo que se está haciendo referencia aquí por Tristan Platt es básicamente que en esta zona, en ese momento, de acuerdo al contexto histórico, por supuesto, al modo de producción que ellos tenían para efectuar la agricultura, pues tenían un relativo éxito, ¿no? Relativo éxito en el trabajo en el que estaban realizando, un trabajo que estaban realizando. Entonces tenían cierto grado de excedente que les permitía el comercio, ¿no? Comercio y la obtención de ciertos productos que se vez comercializaban en Potosí. Entonces, Tristan Pla lo que está mostrando es que las personas del lugar habían tenido ese éxito en la comercialización y en el trabajo que realizaban. Por otra parte, dice, cuando Pino Manrique, dice, ¿no? Cuando Pino Manrique quiso explicar la evidente prosperidad de los ayllus norpotosinos, encontró la razón en el acceso que tenían las tierras de Puna y Valle dentro de su propia jurisdicción. Esto es lo que dice. Tiene 20 curatos en la Puna y Valles con la bella proporción de que sus naturales no tienen que salir en ningún tiempo del partido para sus siembras y recojo de granos, porque poseyendo tierras en unos y otros temperamentos de su provincia, en ella cosechan cuanto necesitan. Entonces, lo que está diciendo es que como el mismo Platt va a citar a un profesor, otro profesor que ha estudiado el tipo de modo de producción de los incas, ¿no? Es básicamente el profesor Murra, va a decir que tenemos nosotros, bueno, se tenía en esta zona una antiquísima forma de producir que era exitosa. Lo que está intentando demostrar con este estudio, básicamente, ¿no? El profesor Platt. Bueno, así, en este contexto, en la página 70, lo que dice es, se mantuvo en esta región como un elemento institucional, como un elemento institucionalizado dentro de la formación colonial. Es más, los ayllus regionales consistían en franjas continuas que bajaban desde las alturas hasta los valles cálidos.
o en dos zonas discontinuas, cada una situada en uno de estos dos polos climáticos. Y sabemos que estas franjas también habían caracterizado los asentamientos prehispánicos. Es decir, lo que él está haciendo referencia es que, y creo que ya lo comentamos, pero el mismo Tristan Plath va a decir que conforme a los estudios del profesor Murra, había para la sobrevivencia lo que se hacía era efectuar trabajos de manera esparcida dentro de los diferentes ecosistemas. Entonces, en ciertos ecosistemas obtenían más altos, obtenían ciertos productos y en otros más cálidos obtenían otro tipo de productos. Entonces, había un modo de producción que estaba extendido y a partir del cual pues se realizaban la obtención de estos productos a efectos de realizar el comercio. Y continúa, dado que la mita potosina se aplicó a través de los malcos o curacas de cada franja, la misma economía minera funcionó asegurando la persistencia de las condiciones verticales de reproducción de su propia fuerza de trabajo rotativa. Esto se va a dar porque, como saben, el espíritu español lo va a observar un profesor peruano que es el profesor Mariátegui. Los españoles, pues, que llegaron no eran como los colonos que fueron a los Estados Unidos o a otras colonias, ¿no? Así que lo que llevaban eran a sus familias, a sus esposas, se quedaban a vivir y, bueno, eran en general agricultores, sino que lo que ocurría en este caso, es que las personas españolas que llegaban generalmente eran personas que no tenían un hábito de trabajo en el campo, ¿no? No tenían una tradición de trabajar en el campo y, bueno, sencillamente no dejan sino lo que necesitaban eran minerales, necesitaban enriquecerse prontamente y por lo tanto no van a dejar en Bolivia, en América, una tradición y una cultura de agricultores, ¿no? No van a dejar. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Lo que está diciendo Tristan Plat ahí en este contexto es que se deja a los indígenas que ellos continúen con sus modos de producción porque nada casi podían aprender de los españoles, ¿no? Y para la realización del trabajo de la mita, de obtener los minerales, pues por supuesto que necesitaban esa enorme mano de obra y los mismos españoles tuviesen pues medios de subsistencia. Esos medios de subsistencia van a ser justamente van a implicar que se produzcan, ¿no? Cosechas, que se produzcan carnes, etcétera. Entonces, bueno, los indígenas tienen un modo de producción que es el que van a utilizar, básicamente los españoles, ¿no? Al llegar. En la página 71, lo que dice Tristan Pladés, la distribución vertical de la población conocida durante la colonia como doble domicilio fue comentada nuevamente por el gobernador en 1825. Resumiendo su informe, Grace Haber señala cómo los indios de Zacaca se desplazaban durante los meses de verano hacia sus maizales y trigales en Santiago y Acacio, los de Chayanta, los valles de Micani, San Pedro de Buenavista y Carasi, y los de Pocuata a Chayala, Micani y Carasi. Este tipo de desplazamiento, como entenderán, tiene que ver con lo que estudiaba el profesor Murra, ¿no? Es decir, que para tener un medio de subsistencia, pues tenían generalmente domicilio en dos lugares. Eso es lo que va a pasar en el altiplano boliviano. No sé cuánta gente conozcan ustedes que es gente que haya emigrado, su familia ha emigrado, por ejemplo, a la ciudad de La Paz, pero no terminan de romper, ¿no? De romper con su lugar de origen. Entonces tienen una casa, tienen un terreno, tienen bienes en el lugar donde han nacido, pero al mismo tiempo viven en La Paz. Entonces, esto viene desde ese momento, es un aspecto cultural, lo que está observando aquí Platt es justamente eso, ¿no? Y dice, el control de la tierra en Puno y Valle permitió, igual en la página 71, permitió que la subsistencia familiar fuera asegurada dentro de la misma provincia y sirviera de base para el cultivo de excedentes comercializables. En algunos casos, como sugerimos en el próximo capítulo, en tierras de la comunidad al margen de los predios familiares. En este último caso, la administración de la producción y de la comercialización de los cereales había estado a cargo de los malcos y curacas de los Andes. Ya, ustedes pueden ver aquí dos aspectos que se van a aún profundizar con el profesor Tristan Platt.
La primera es que la comercialización estaba a cargo de las autoridades naturales de las comunidades indígenas. Entonces, este es un elemento que va a tener muchos dolores de cabeza y que hemos hablado que va a producir la guerra civil, ¿no? Bueno, no va a producir este elemento. Ha sido un enfrentamiento entre el gobierno constitucionalista y los federalistas, pero bueno, en el medio va a aparecer, como dijimos, aparentemente una segunda guerra civil, que es la que va a ser iniciada por Zárate Vilca, ¿no? Entonces es este punto, el punto de los malcos y los curacas de los ayllus que podían realizar ese comercio. Eh, lo que tendríamos en este caso, es que bueno, asimismo lo que podríamos decir es que el modo de producción producía excedentes comercializables, ¿no? Como lo dice, y eso es importante en las comunidades. Pensemos igual que Bartolina Sisa, Tupac Katari, eran quienes hicieron el cerco a la paz, eran comerciantes, ¿no? Y hasta hoy tenemos que muchos de los aymaras se dedican al comercio, no aspiran a formar parte del Estado, a trabajar en un repartimiento estatal, sino que se va se va a dirigir hacia 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 el comercio. Bueno, entonces, básicamente esos son los dos elementos que destaca Platt en un primer lugar en el tema de la comercialización a través de sus autoridades y el segundo que se generaban excedentes comercializables. Esto va a ser analizado, los que estén interesados, por otro profesor que se llama Fernando Untoja, que sostiene que en realidad la cultura aymara pues es una cultura que antiquísimamente se ha dedicado al comercio, ¿no? Entonces a la propiedad, al expandirse. Entonces es un tema muy controversial y bueno, que se encuentra también en este texto, ¿no? Que también se encuentra en este texto. Eh, bueno, asimismo lo que nos va a decir Tristan Platt, ¿no? Es que es importante, nos dice, es importante contrastar esta estructura, esto en la página 71, es importante contrastar esta estructura productiva con la que se desarrolló en las zonas de haciendas. En Cochabamba, por ejemplo, otro gran centro alto peruano de producción de cereales, la expansión de la producción señorial se encontró en conflicto con el sector de subsistencia de los yanaconas agrarios, determinando que durante la larga crisis del siglo XVIII la producción se entregara a arrendatarios aislados, con el retiro consecuente del hacendado de las actividades de producción y comercialización, ¿no? Larson. Lo que está mostrando aquí es que las dos zonas en ese entonces de producción significativa, por un lado era los valles de Cochabamba y por el otro lado era el valle de Potosí, ¿no? Entonces, estas dos zonas básicamente competían en la producción de productos y en la comercialización. Eh, Ahora, este modelo en la página 71, Tristan Pla le va a llamar el modelo cacical, ¿no? De mercantilismo agrario en determinados periodos y espacios de la colonia. Entonces, lo que está intentando mostrar es que esta era una política mercantilista, es decir, la idea de que lo que necesitas es vender más y importar menos, comprar menos, era parte de una cultura mercantilista, ¿no? Como lo conocemos actualmente. En la página 72, Blatt dice, como recaudador del tributo y enterador de los mitayos, el Malcu colonial tuvo que asumir el papel de intermediario entre los ayllus y el Estado español. Frente a sus ayllus, el Malcu se presentaba como el encargado del Estado de confirmar a cada unidad doméstica de la posesión de sus tierras y de asegurar el pago del tributo, a veces a través de la comercialización de los excedentes producidos en las tierras de la comunidad y las demás obligaciones exigidas por el Estado colonizador. A través del Malco,
El rey de España podía presentarse ante los indios como el sucesor legítimo del Inca. Ambas jefaturas reclamaban un derecho eminente sobre todas las tierras cultivadas. Eh, y bueno, y Waschel ha mostrado cómo las estructuras ideológicas prehispánicas fueron reacomodadas dentro del aparato colonial de dominación, ¿no? Entonces, lo que está intentando mostrar aquí Platt es que, al igual que los romanos cuando llegan a expandir su imperio, ¿no? Lo que hacen no es asimilar o buscar la asimilación de las colonias a los romanos, sino simplemente que ellos mantengan su cultura, mantengan sus tradiciones, pero que políticamente se sometan al imperio romano. De igual manera, cuando llegan los españoles, no buscan destruir, ¿no? No buscan destruir ni a los indígenas, al final de cuentas eran ellos quienes trabajaban, por eso dicta una legislación amplia en protección de los derechos de los pueblos indígenas, pero tampoco busca occidentalizarlos, ¿no? Sino lo que busca es que de acuerdo a sus usos y costumbres, a la cultura, a las tradiciones que tienen, al modo de producción que tienen, puedan los españoles extraer las ventajas para bueno, de los fines que tenían de enriquecimiento y de supuesta prosperidad en ese momento. Entonces, lo que está intentando mostrar acá es que ha habido una adaptación de las estructuras indígenas, ¿sí? Una adaptación tanto de las culturas indígenas al imperio español y del imperio español a las comunidades indígenas. El Estado español no se entrometía en las culturas indígenas siempre y cuando estas no, o mejor dicho, estas permitan la explotación y los fines que buscaban, que estaban buscando los españoles, ¿no? Eh, en este proceso, ¿no? Bueno, sí, en este proceso dice en la página 73, ¿no? En este proceso se debe buscar, en este proceso que debe buscarse el crecimiento de la población mestiza de los pueblos hoy conocida como los vecinos o mozos, en 1731, los indios del repartimiento de Macha denunciaban la presencia de mestizos en el pueblo de ese nombre, citando las leyes de la recopilación de Indias en las que se prohibía la entrada de mestizos, cholos ni otras mixturas a los pueblos de indios, por el motivo que da la misma ley, decía, de que no contaminen en los costumbres, ¿no? La usurpación de los cacicazgos por mestizos fue uno de los motivos de la gran sublevación india, andina, encabezada en Chayanta por don Tomás Catari de Macha, ¿no? Esta referencia que está haciendo Tristan Platt es que van a ser el intento por parte de la República de sustituir a las autoridades naturales por autoridades estatales, es decir, sentar la presencia del Estado, uno de los motivos, si ustedes ven, del levantamiento de Tupac Katari. Se ha dado previamente al levantamiento procesos judiciales donde algunas de estas autoridades o bien buscaban retornar a sus territorios judicialmente, o bien buscaban reconstituir legalmente a autoridades que la corona española había reconocido y que se estaban desconociendo. Incluso van a tener resoluciones a su favor de la audiencia de Charcas, pero en la ciudad de La Paz, ¿sí?, no se van a cumplir esas determinaciones y bueno, se va a justificar de esa manera por parte de Tomás Catari el sitio a la ciudad de La Paz. En la página 72 también va a hacer referencia Platt, que algunos de estos representantes, de estas autoridades, algunos de los representantes de los indígenas, ¿no? Estos representantes, pues muchas veces van a traicionar, van a exaccionar, esa es la palabra, a los indígenas. Pero en otros casos van a servir fielmente a esa representación. De todas maneras, lo que se estaba buscando en ese momento era una separación, ¿no?, entre los que son
indios, indígenas, hemos visto que indios indígenas pueden tener distintas connotaciones, con lo que serían los indios, los indígenas, con lo que serían los mestizos o las personas foráneas. Tanto los indígenas intentaban mantener algún grado de aislamiento por una desconfianza hacia lo no indígena, como los españoles también pretendían mantener esa especie de pureza para poder de esa manera diferenciar, ¿no? Diferenciar. Imagínense, bueno, un ejemplo, la Santa Inquisición no podía llegar a la República de Indios, ¿no? Es decir, que la Santa Inquisición no tenía competencia sobre ellos. Es por eso que está haciendo referencia Platt sobre esa separación. Bueno, entonces, lo que tendríamos es, lo que nos va a decir, eh, eh, por otra parte, Platt, en la página 73, es la persistencia de la antigua organización vertical en la puna y valles de la provincia de Chayanta, que se había integrado a los mecanismos de reclutamiento de la mita minera, significó una ausencia relativa de hacendados en buena parte de la región. De ahí que en Chayanta no se dio esa lucha entre mineros y hacendados por la mano de obra indígena que ha sido documentada por Thierry Segné para la región del Aricaja. Entonces, como era una zona que producía, una zona que producía lo que necesitaban los españoles para sobrevivir, entonces, la mita, ¿no? La obligación de que algunos indígenas tenían de acudir, la obligación que tenían de acudir a la prestación de trabajos dentro de la mina, pues no era exigible a estas personas, ¿no? A las que vivían en el área que está estudiando Platt. El conflicto que surgió a fines del siglo XVIII fue más bien entre los intereses mineros y los de la iglesia. Acosados por los azogueros, el intendente de Paula Sáenz intentó construir una nueva mita entre los indios de Chichas y Chayanta, para su aplicación a los ingenios de Potosí que carecían de asignaciones de mitayos. Esta política tropezó con el hecho que los indios también tenían que participar en las cofradías y fiestas de las parroquias de ambas zonas ecológicas, como precondición para mantener su acceso a las tierras de Puna y Valle. Entonces, lo que está mostrando es estas personas, ¿sí? No, en general no estaban exentos de la mita, no tenían que ir a trabajar a la mina, sino que tenían que someterse a la iglesia, a las disposiciones de la iglesia y pues realizar un trabajo en este lugar. Eso ha evitado la protección de la iglesia y el trabajo que realizaban a favor de la iglesia, ha evitado que vayan, a que sigan, ha permitido que sigan produciendo y al mismo tiempo ha evitado que sean conducidos hacia las minas, ¿no? Por otra parte, se va a analizar, Platt va a analizar tres conflictos surgidos entre los ayllus de Macha y los curas. Se va a dar una especie de independización entre los indígenas del lugar y la Iglesia Católica, ¿no? Este es el primer conflicto que va a encontrar Platt y que va a narrar. En 1797, el cura de San Marcos de Miraflores, deseoso de emprender la construcción de una capilla en un anexo alejado de la doctrina, obra que requería la colaboración de los indios locales, se encuentra lamentando la poca experiencia, dice, que tuve de trabajar semejantes obras con indios y ayllus que tienen doble domicilio en Puna y Valle. Los de este anexo, lejos de hacer la menor demostración de regocijo, concurrían casi forzados, con una lentitud y tibieza que unos acerca del mediodía y otros a tiempo de la chicha o comida, y esto por un día o dos o tres, cuanto más, y luego se retiraban o fingían viaje a la Puna. Entonces, lo que está diciendo básicamente, en este caso, el religioso es que cuando ellos tenían que prestar la ayuda para, en este caso, la reconstrucción de la capilla, pues los mismos no lo hacían de manera gozosa. Por lo tanto, había un distanciamiento entre está haciendo referencia entre los indígenas
y la Iglesia Católica, que a su vez había permitido que no sean conducidos a la mita, que a su vez había permitido este mercantilismo, ¿no? La renuencia de los indios de la Puna a colaborar en las obras religiosas del Valle, esto es en la página 75, al parecer se agravó en el curso de las guerras de la independencia, como puede verse en un nuevo conflicto surgido en 1823 entre el cura y los curacas de Macha, residentes estos en la Puna a varias leguas de distancia de San Marcos de Miraflores. Entonces, aquí sigue haciendo referencia a ese conflicto, ¿no? Entre los curas y los residentes de Macha, en sentido de que ellos no querían prestar el trabajo al cura, ¿no? Entonces, y a continuación, en la misma página 75, el cura se lamentaba la abolición de ciertos servicios tradicionalmente prestados a las cofradías de San Marcos. Es que esa ayuda para él implicaba que una ayuda singularmente importante, ¿no? Una ayuda singularmente importante porque eh, porque permitía en este caso, que se realice de mejor manera el trabajo, ¿no? Que se realice de mejor manera el trabajo. Bueno, así mismo, ¿no? Tendríamos que, en la página siguiente, el valor del maíz, dice, el valor del maíz en la página 76, el valor del maíz, un segundito, ya. El valor del maíz y del trigo, el valor del maíz y del trigo de San Marcos, debía canalizarse directamente hacia la Puna en lugar de ser absorbido por la iglesia local. En esto podemos percibir un intento por los indios de la Puna de restablecer la dependencia del valle, de las autoridades máximas del Ayllu, ellos mismos residentes en la Puna, que se había interrumpido por las exigencias de los párrocos del valle. Otra evidencia, dice Platt, de este conflicto, se encuentra en los intentos del cura de reconstruir la iglesia de San Marcos. En el mismo año ya se ha señalado el desinterés de los indios de la Puna en 1797 por la refacción de la capilla, pero en 1823, frente al derrumbe aparente del orden colonial, la negativa es tajante. El cura denunció que la iglesia fue refaccionada en los siguientes términos. Todo a mi costo, sin que ningún curaca ni vecino de este pueblo me haya ayudado con un centavo. Su acusación a los curacas va más lejos todavía. Son tan indevotos dichos mandones que solo consultan por su propio interés, como son Tarachi, el curaca de Mahasaya, y su compañero de la parcialidad de Anansaya, Pirapi, que solo para sus utilidades, con empeño y abusivas costumbres introducidas por ellos, los hacen trabajar a los indios sin atender que las leyes y recopilación de Indias expresamente mandan que paguen sus respectivos jornales en presencia de sus párrocos, cuando los ocupan, y los naturales de sus parcialidades, pero estos han derogado estas leyes. Entonces, lo que está criticando el cura es que en este caso, ha existido un alejamiento del trabajo que realizaban los indígenas a favor de la iglesia, ¿no? De tal manera que se queja de que existiría una dejadez por parte del trabajo que desarrollaban los indígenas para con la iglesia, ¿no? Una dejadez de los indígenas respecto a la iglesia. Entonces, lo que estamos viendo en este caso, lo que está intentando denotar Tristan Platt es esa distancia que se ha generado primero antes de la independencia y después durante la independencia entre la iglesia y los indios que no pretenden o que no
pretendían continuar con el trabajo, ¿no? Con el trabajo. Bueno, asimismo, continúa Platt intentando mostrar la, intentando mostrar esta, esta escisión entre el trabajo a la iglesia y la iglesia propiamente tal. Lo que dice Platt es, pero esta autosuficiencia no duró. Desde mediados del siglo XIX, el mercado interno empezó a desarticularse por la penetración de los productos extranjeros, de acuerdo con las políticas librecambistas del presidente Mariano Melgarejo. Como hablamos, el presidente Melgarejo lo que hace es intenta hacer una política de libre mercado para poder exportar los minerales de Bolivia, y eso significa abrir las fronteras, ¿no? A la importación también extranjera. Y esta importación extranjera, y esta importación extranjera, va a implicar que el comercio que realizaban los indígenas pues vaya a declinar. Así continúa Tristan Platt, ¿no? En la página 77. Y en 1866, el subprefecto de Chayanta, Matías Arteche, comentaba los efectos desastrosos de la importación de productos foráneos que la importación de productos foráneos causaba en el comercio provincial. Decía lo siguiente: las harinas de Castilla de Chayanta no solamente se consumían en los pueblos del norte de la República, por su extracción era aún más activa a todo el departamento de Puno, territorio del Perú. Hoy, con motivo de la internación de las harinas de la República de Chile por la vía de Tacna, hasta el departamento de La Paz, por medio de Arrias, ha desaparecido aquel consumo activo de granos que antes era la vida de la provincia. Entonces, lo que está diciendo básicamente en este caso, es que el libre comercio que se había establecido para la libre importación de productos, pues lo que había provocado había sido justamente el desbaratamiento de los modos de producción de los pueblos indígenas, ¿no? Y por lo tanto, una profunda crisis económica entre estos, una pérdida de posición de poder adquisitivo por parte de los mismos. ¿Qué es lo que se puede ver en este contexto, en el punto del debate de los antecedentes del debate republicano? Lo que nos quiere mostrar Tristan Platt es que existía un modo de producción y ese modo de producción era efectivo para mantener con subsistencia y al mismo tiempo generar excedente, permitir que los indígenas puedan dedicarse al comercio, gracias de alguna manera a que ese modo de vida, ese modo de producción se ha mantenido porque ellos servían a la iglesia. Luego que se rompe con la iglesia, pues sencillamente no tenían un protector, ¿no? Y bueno, cuando llega ya el gobierno de Melgarejo, lo que va a hacer es intentar, con una visión individualista, vender los terrenos de los indígenas, comercializarlos, abrir las fronteras, pero el comercio que se realizaba, ¿no? en el territorio boliviano era insuficiente para poder mantener o sostener la forma de vida de los, en este caso, de los beneficiarios de los pueblos indígenas del norte de Potosí. De tal forma que esto va a generar una crisis, ¿no? Va a generar una crisis en toda esta estructura, que va a provocar la guerra civil, ¿no? Dice textualmente en la página 77. En los próximos capítulos, entonces, veremos el contexto y las consecuencias de la ruina del mercantilismo indígena de Chayanta, consumada en aras de las aspiraciones nacionalistas del Estado oligárquico, cuyas políticas en el plano más general desembocarán en 1899 en una terrible guerra civil.
la llamada Guerra Federal. Tristan Platt termina el capítulo con la narración de la Guerra Federal, ¿no? Es el enfrentamiento entre, por una parte, el ejército conservador, bueno, le van a llamar el ejército constitucionalista porque estaría defendiendo la constitucionalidad del gobierno, y por el otro lado está el gobierno federal, que está guiado por el presidente, bueno, no, el futuro presidente Pando, ¿no? En ese momento no era un presidente, ¿no? Esta guerra se va a dar porque hasta ese entonces teníamos una capitalía itinerante, es decir, la Constitución no establecía ni existía una ley donde se encontraba la capital del Estado. De tal manera que muchas veces el Congreso se reunía en distintas ciudades, en Cochabamba, en Oruro, en La Paz. Entonces no había nada que garantice dónde se iba a quedar o dónde tenía sede el gobierno. Cuando el Congreso aprueba una ley donde establece que la capital era Chuquisaca, específicamente Sucre, pues La Paz pues va a proponer el federalismo, ¿no? Pando va a ser su máximo representante. ¿Dónde está el punto que liga con lo que está haciendo referencia Platt? Pando va a ser singularmente popular y famoso con los pueblos indígenas, porque los conservadores que estaban en el gobierno, al dictar la ley de desvinculación, al aplicarlo, habían quedado muy mal. Entonces, para los pueblos indígenas en ese momento, pues se tenía una disyuntiva entre un gobierno que era considerado especialmente malo, como eran los conservadores, y un gobierno que era el gobierno federal, ¿no? Que podía ser gobierno en realidad, ¿no? En este caso Pando, en el cual habían sembrado su esperanza y su fe de que podía devolverle las tierras. Se cree que Pando, que era amigo, incluso algunos historiadores creen que era el padrino, que era compadre, tenía algún vínculo espiritual con Zárate Vilca, se había reunido con Zárate Vilca y había llegado a un acuerdo, ¿no? Un acuerdo en el cual los indígenas iban a apoyar al ejército paceño, al ejército de los, de los liberales dirigidos por Pando, ¿no? Bajo la idea de que, de que se les iba a devolver sus tierras, ¿no? Y que se iba a respetar sus autoridades, ¿no? De tal manera que el Estado no iba a entrometerse en la estructura y organización de las comunidades. Eh, eh, Como lo dije antes, por una parte existía el enfrentamiento entre ambos ejércitos, el chuquisaqueño y el paceño, y por otra parte se va a presentar el ejército paceño que gracias al apoyo indígena va a ganar la guerra civil, pero inicialmente aliados en algún momento, Pando va a perder el control sobre el ejército indio, ¿no? Incluso Zárate Vilca va a alegar que ha perdido el control el, el, sobre su propio ejército, ¿no? En ciertos momentos. Eso se va a dar, por ejemplo, en los famosos crímenes que conocemos hoy día como el de Ayo Ayo y el de Moza, que va a dar lugar a juicios muy famosos en su época, que en parte van a ser estudiados por Condarco en el temible Zárate Vilca en su libro, y que muestran cómo unos soldados chuquisaqueños, jóvenes, que han sido prácticamente derrotados, el ejército se había retirado, dejando un conjunto de heridos, un conjunto de personas que habían quedado atrás, ¿no? En Ayoayo, y bueno, estas personas se refugian en una iglesia y bueno, en este caso la colectividad indígena va y entra a la iglesia y empiezan a degollar y a matar uno por uno, ¿no? Esto en un texto de Bautista Saavedra, quien va a ser el abogado de los indígenas, quien va a alegar que debería tomarse en cuenta una atenuante en la medida en la que habrían realizado estos actos, habrían realizado estos actos con la atenuante de que se han realizado los actos en un colectivo. Ustedes saben que en criminalística nosotros estudiamos esto de que
Una cosa es la comisión de un delito individual y otra cosa es la comisión de un delito en multitud, ¿no? Donde la gente aún se desborda más, ¿no? No llega a pensar las cosas bien. Y el otro caso de Moza, donde el ejército chuquisaqueño estaba siendo perseguido por la indiada, que no tenían caballos y por lo tanto estaban por detrás y sin embargo el ejército estaba muy nervioso, ¿no? Unas decenas de militares que igual habían quedado atrás y que son convencidos de que no se les iba a hacer nada. Y cuando entregan sus armas, pues se los mata. Esto ha generado gran consternación en la sociedad de ese entonces y se le acusaba a Pando de que era el causante de que no solamente sea una guerra civil entre, digamos, pongamos, los chuquisaqueños versus paseños, sino sea una guerra civil entre los indígenas contra la otra raza, ¿no? Entonces, en ese entonces ya se va a empezar a hablar de guerra de razas, ¿no? Que luego va a ser popularizado por el profesor Fausto Reinaga, ¿no? Tesis india es básicamente eso, el enfrentamiento entre dos razas. Bueno, para ir concluyendo esta parte, veamos algo sobre este enfrentamiento, ¿no? de, de, la, de la guerra civil. El Ministerio de Educación presenta Crónica, pasajes de nuestra historia. Pablo Zárate Vilca, el temible. Este hombre es una de las figuras más fascinantes de la historia republicana del siglo pasado. Aymara de origen, nació en Imilla, muy cerca de Sicasica, en la provincia Aroma del departamento de La Paz. Dedicado desde su infancia a las labores agrícolas, descolló pronto como líder de la región. Fue uno de los apoderados indígenas que defendieron los derechos de propiedad de la tierra de los comunarios, conocidos por el proceso de exvinculación. Cuando la convocatoria de José Manuel Pando a los comunarios y colonos para sumarse a la revolución de los federalistas, Zárate, que tenía una relación personal con el caudillo liberal y era una autoridad indiscutida y reconocida por su pueblo, entró en la batalla. Su deseo mayor era liderizar una sublevación general que cambiara el destino de los aymaras y quechuas. Su ambición personal está fuera de toda duda. Él quería la jefatura de la acción y de lo que ella derivará. Eso lo convirtió en un mito y una leyenda. Durante la campaña de 1899 demostró valor, capacidad militar y organizativa, tanto como una actitud implacable para ordenar la muerte de quienes consideraba sus enemigos. Apresado en abril de 1899, estuvo en prisión sufriendo todo tipo de vejámenes, hasta que fue muerto en 1903 sin haber vuelto a la libertad. Crónica, pasajes de nuestra historia. Bueno, en realidad todavía tenemos la duda sobre cuál era la foto, ¿no? La fotografía de Zárate Vilca. Tenemos distintas fotografías y todavía tenemos discusiones históricas sobre cuál de ellos era el temible Zárate Vilca. Es decir, en ese entonces muchos de los campesinos se habían denominado a sí mismos como Vilca. Así como cuando se dio el levantamiento de Tupac Katari, muchos se habían identificado como cataris, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos, un gran saludo.